Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad vamos a hacer un video que me han estado solicitando bastante, que en alguna manera yo lo he tocado cuando hemos visto, por ejemplo, mi setup para el jefe de gremio o para los Dwarven 26 y todo eso. Pero bueno, vamos a hacer una guía en específico del tema de cómo ajustar el equipo aquí en la parte de equipo actual o line-up, como lo podemos llamar. Y luego el tema de, como lo pusieron en español, de uso estratégico, que es, en inglés se llama Smart Casting. Entonces, bueno, aquí la idea de, de toda esta mecánica es que nosotros podamos setear un equipo, elegir a 5 personajes máximo, y después setear qué habilidades puede hacer qué personaje en las distintas olas del juego, para de esa manera poder tener una batalla más eficiente de manera automática. Porque si vamos a hacerlo de manera manual, bueno, no tiene mucho sentido todo esto, ¿verdad? Entonces esto aplica más que todo cuando vamos a hacer batallas de manera automática. Entonces básicamente, por ejemplo, si estamos en el jefe de gremio, nos vamos a meter aquí a desafiar. Y bueno, nos vamos a la parte donde dice equipo actual o line up. Y ahí vamos a tener todo un montón de cosas, ¿no? Yo normalmente aquí tengo un montón de equipos, por cierto, que tengo que ir eliminando y quitando cosas porque tenemos hasta 20. Pero bueno, básicamente vamos a suponer, por ejemplo, que yo quisiera hacer un equipo para el boss de gremio. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, yo estoy aquí, bueno, tengo estos 4 personajes y lo que voy a hacer es que le voy a decir que voy a usar ese setup. Entonces, fíjense, yo guardo estos 4 personajes, ya los tengo acá. Acá yo puedo cambiar el nombre, si lo doy a editar, yo puedo cambiar el nombre de esto. Por ejemplo, yo puedo poner boss gremio prueba o algo así. No pueden escribir más de cierta cantidad de palabras. Entonces lo cambiamos y ya nos queda aquí guardado esto, ¿eh? Aquí yo puedo cambiar los personajes. Por ejemplo, yo puedo decir, si lo doy a editar, yo puedo decir, bueno, no me pongas a esta, sino ponme a otro o lo que sea. Pero bueno, ahorita vamos a usarlo así. Vamos a ponerla a ella. Es más, vamos a hacer una prueba. Vamos a dejarla a estas dos porque si no se muere todo el mundo. Pero vamos a decirle que aquí en vez de poner a Gízaro, que nos ponga, por ejemplo, a Lev, que pone HP Burn. Entonces lo confirmamos. Entonces ya tenemos a nuestro equipo. Entonces ya nos queda aquí guardado. Después a ese lo podemos usar cuando queramos. Pero la parte interesante que tiene esto también es el tema del Smart Casting o el uso estratégico. Y es que nosotros, por cada personaje, fíjense que aquí estoy con Luna, aquí Catherine, aquí, y me salen todas las habilidades que ellos tienen. Yo puedo decir qué hacer con todas esas habilidades por personaje, por ola, lo cual está brutal. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí no hay mucho que inventar porque este es un jefe de gremio y aquí solo hay una sola ola, que es enfrentarse al boss y ya, pues. Entonces esta es como la más sencilla, no tocamos nada de esto, lo dejamos así como está y nos venimos acá. Entonces, por ejemplo, a mí me conviene que Luna, porque el boss en el primer ataque que él hace, él no hace, él hace el ataque de stunear a alguien. Entonces Luna va a ir más rápido que el boss. Entonces yo no quiero que ella haga esta, que es la que cura y quita el stun, sino yo más bien quiero que ella nos acelere. Entonces yo le digo que comience con esta habilidad. Fíjense, de arranque se utiliza como primera acción y después sigue el resto de las cosas. Entonces yo no toco más nada, la dejo ahí que ella empiece con eso y ya después que sí haga su ulti, porque eso, digamos, su inteligencia lo hace así. En el caso de Catherine, por ejemplo, a mí no me interesa que Catherine haga la ulti de primero porque la ulti es la que pone el contraataque y el boss, el contraataque lo haces en el segundo, o sea, el ataque en área que hace el boss lo haces en en el segundo turno del boss. Entonces, yo por ejemplo le digo aquí que comience, perdón, que le digo que comience con esta. ¿Por qué le digo que comience con esta? Bueno, porque ella con la básica mete debilidad, que hace que el boss reciba más daño. Entonces, apenas comienza todo, yo creo que ella es más rápida que Luna o están por ahí cerca. Entonces, pero bueno, actúa Luna por decir algo, acelera a todo el mundo. De una vez viene Catherine y le mete debilidad al boss. Y ya cuando vengan todos los DPS, ya el boss va a recibir más daño porque tiene debilidad. Y después le digo, bueno, después que siga haciendo las cosas normales que ella normalmente hace. Con
Luquea no hago nada. Y con mi amigo Gesonja le digo que no use esta habilidad porque no me interesa. Porque esta habilidad no mete HP Burn, entonces yo prefiero que él use las demás para que siempre esté metiendo HP Burn. Y lo dejo así, no toco más nada. Y a Leuf, por ejemplo, le digo, no le digo más. Entonces fíjense en las opciones que tenemos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que esta es para que él haga esa habilidad primero que cualquier cosa. Después esta es, bueno, esta es cuando está por defecto, no hace nada. Esta es para prohibir, o sea, para que no haga esa habilidad. Esta es para que de preferencia use esa habilidad cuando esté disponible. Y después, y ya después, estas son para que la haga en ese turno. Primero use esta, después esta. Siempre tomen en cuenta que aquí tenemos que también tomar en cuenta el tema de los cooldowns de las habilidades, ¿verdad? No es por el hecho que yo le diga que use esta primero o esta de segundo, tal. Va a ser exactamente ese orden porque si está en cooldown no la va a poder ejecutar, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta en eso. Entonces, bueno, más o menos así funciona esto. Le vamos a decir, ya guardamos, ¿verdad? Lo dejamos así. Por ejemplo, si en un caso que vamos a suponer con Gesón ya nos equivocamos y decimos, no, esto no era lo que yo quería. Entonces simplemente le digo reiniciar. Pum, y vuelve a quedar en cero. Esto es solo Gesón ya, ¿verdad? Porque yo estoy aquí en Gesón. Entonces aquí vuelvo a hacer lo que yo quería hacer, que básicamente es prohibir esto. Entonces lo voy a decir guardar. Ya me voy para atrás. Aquí le quito la parte de editar. Y bueno, y ya después, bueno, ahorita como esta era la que yo estaba modificando, esta es la que me queda en uso, ¿verdad? Entonces simplemente aquí ya le puedo decir batallar, por ejemplo. Bueno, ahorita no puedo porque estoy haciendo una multibatalla, pero bueno, así es que funciona esto. Entonces, bueno, nos vamos a ir, por ejemplo, a otro sitio. Por ejemplo, aquí bueno, esto ya terminó, creo. Sí pude pelear ahí, pero bueno, no lo voy a tocar. Vamos a ir, por ejemplo, al Dwarven Ruin. Y Winnet, por ejemplo, piso 26. Entonces, por ejemplo, en Winnet yo tengo una configuración que debe llamarse Winnet, ¿verdad? Aquí está, Winnet 26, ¿ves? Entonces yo simplemente la cambio y ya me queda ahí porque ya yo la configuré. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo con esta configuración? Por ejemplo, yo la primera ola, yo puedo deshacerme de todos los enemigos sin necesidad de usar la ulti de Cateri, que es la que pone el contraataque y el escudo. Entonces yo me guardo esa para la segunda ola. Entonces en la primera ola, por ejemplo, yo le digo a Cateri que no use la ulti. Y ella simplemente va a empezar con esta. No hace falta que yo le diga aquí que empiece con esta. Yo podría hacerlo, ¿verdad? Para asegurarnos, pero como yo sé que la inteligencia de ella siempre usa esta por defecto, entonces yo no la marco. Pero si tuviera la duda o no lo hiciese, entonces, y a mí me conviene que empiece con esta, porque aquí ella pone consolidación, entonces yo simplemente la pongo como que esta es la primera que va a hacer. ¿Ok? Y aquí en la primera ola ella no va a hacer la ulti, no me conviene que la haga. Entonces la guardo. Luquea, que haga su trabajo, Gesonja que haga su trabajo, este que haga su trabajo y Gízaro que haga su trabajo. Entonces no me preocupo mucho. En la oleada 2, por ejemplo, yo no toco ninguno de estos, pero sí le digo, por ejemplo, a Catherine que comience con la ulti. Si yo no hago esto, ella no va a comenzar con la ulti, sino que lo más seguro es que si está disponible esta, va a ser esta, ¿verdad? Y no me conviene. Yo prefiero entrar con escudo de una vez para que cuando los enemigos me ataquen en área, que la mayoría atacan en área, entonces yo los voy matando uno a uno, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí simplemente le digo que comience con esto. Y ya después la última, que es la del boss, los dejo así como están, porque no necesito hacer nada así del otro mundo. Por ejemplo, algo que les quería comentar, por ejemplo, el personaje este Creon, que salió nuevo de Miracle Wish, por ejemplo, ese personaje, lo voy a hacer aquí en la 1 para que no me enrede la cosa. Ese personaje, por ejemplo, con la segunda habilidad, cuando él la ejecuta, él se convierte en un modo, creo que se llama hardening o algo así. Entonces todas sus habilidades lo que hacen es que meten HP burn y es perfecto. Pero si él vuelve a ejecutar esta habilidad otra vez, él se va a cambiar y entonces empieza a hacer daño a defensa, lo cual no nos conviene. Entonces, por ejemplo, en ese caso, vamos a suponer que este es Creon. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Comienza con esta habilidad, pero después que la haga, ¡pum! Caput. No la uses más nunca. Y después aquí, por ejemplo,
se la quito y aquí se la quito. Entonces, ¿qué hace esta configuración que yo acabo de hacer aquí? Bueno, que Crion, asumamos que este es Crion, ¿verdad? Empiece, se cambia al modo hardening y después más nunca se devuelva. Se quede ahí por el resto de los siglos. Si eso es lo que nos conviene, ¿verdad? Eso es lo que yo hago aquí con esto. Entonces, bueno, como este no es Crion, entonces vamos a quitar todo esto que acabo de hacer. Bueno, de hecho él resetea ya todas las olas. Y lo dejamos así como está. Entonces para que ustedes vean, vamos a guardar aquí. Y vamos a hacer esta corridita en Winnet. Y ya con eso cerramos el videito para que ustedes vean. Entonces fíjense, yo le dije a ella que en el primer turno Catherine no hiciera la ulti. Entonces, que no la haga nunca. Entonces ustedes se van a dar cuenta, vamos a ver aquí. Fíjense, aquí comienza la batalla. Ella lo que hizo fue ponerle la segunda habilidad. Aquí empezamos nosotros a dar golpes. Fíjense que no nos deberían matar, ¿verdad? La buena teoría dice que ellos no nos deberían matar. Nosotros sí a ellos. Entonces poco a poco los vamos desgastando. Y primero, claro, ¿cómo llegué yo a esto? Bueno, primero hice una corrida y me di cuenta que no hacía falta porque yo los mataba fácilmente. Aquí la cosa se pone ruda porque todos estos meten veneno y todas esas cosas. Fíjense que ella ya comenzó poniendo contraataque y escudo. Entonces, fíjense que todos nos atacan en área y de todos les vamos dando golpes, todos los van golpeando. Entonces, para el próximo turno, muchos de ellos van a morir porque van a tener acumulado un montón de sangrados o de veneno o de HP burn. Y poco a poco nos vamos deshaciendo de ellos. Fíjense, ¿ves? Ahí murió todo. Y ya aquí sí, bueno, le damos perfecto. Una cosa que todos estamos deseando es que en algún momento nos permitan, por ejemplo, escoger que en esta batalla final, por ejemplo, primero golpee al minion de la izquierda. Por ejemplo, que en este caso es Luna. Que es un fastidio porque tú puedes matar a este y ella te lo va a revivir. Entonces, digamos, aquí no hace falta porque, digamos, tengo mucho daño sobre tiempo y al final ella muere. Pero en otros casos, por ejemplo, sí es muy importante targetear primero a un boss, a un minion que a otro. Ojalá algún día hagan eso, todavía no lo tenemos, pero si lo llegan a hacer sería brutal. Pero entonces fíjense, ¿verdad? Ahí poco a poco vamos. Entonces, si yo no hago esa configuración, probablemente yo no pudiera hacer esta batalla en automático, porque Catherine va a hacer la ulti en la primera ronda. Entonces cuando llegue a la segunda no va a ser la ulti, me van a derretir ese montón de venenos, me muero y hasta ahí llegó la corrida. Entonces bueno, ahí yo creo que con esa explicación les queda una guía bastante clara de cómo funciona el tema del uso estratégico o el smart casting, como se llama en inglés, y la parte de equipo, de setear tu equipo o tu line-up, que es la parte de equipo actual. Entonces bueno gente, espero que les haya gustado el video. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.